Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Si bien es verdad que habíamos hablado un poco de que era una sustancia un poco más ácida y un poco más básica y cómo se afectaban los enlaces de hidrógeno del agua, tenemos que hablar de los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos presentan normalmente ácidos débiles con una constante en principio baja normalmente y con un pH que tiende hacia el pH neutro, que por tanto es el 7. Si bien es verdad que el pH del agua siempre está entre 6 y 8, es decir, en un pH bastante estable, con los sistemas en principio tampones que se presentan en los organismos vivos, con bicarbonatos y fosfatos, que son moléculas que necesitan de ácidos débiles o bases conjugadas, se acaban produciendo las curvas de titulación que tienen el punto medio en lo que llamamos la pKa, que es un punto de sistemas de control en donde vamos a ver que el ácido y la base existe, pero también hay puntos de equilibrio. Esa pKa es ese punto de equilibrio en el cual ni estamos en un ácido ni estamos en una base. Si tenemos que hablar de las biomoléculas, vamos a empezar hablando por las biomoléculas de hidratos de carbono, lípidos y nucleótidos, ¿de acuerdo? Empezamos porque en muchos elementos vamos a ver que en las tablas periódicas, la típica que os habréis estudiado toda la vida, aparecen numerosos elementos, pero especialmente, y los más unidos a la vida, tenéis que quedaros que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Bien, esto significa que ¿estos 4 compuestos son los que generan la vida? Pues prácticamente sí, porque son aquellos que van a formar la capacidad de porque son aquellos que van a tener la capacidad de formar enlaces covalentes. Y esos enlaces covalentes implican que las biomoléculas más complejas surgen de otras moléculas más sencillas que están presentes en la Tierra y en la superficie, pero sobre todo que van a sufrir modificaciones y que los permiten precisamente estos enlaces covalentes. Bien, empezamos por los hidratos de carbono. El carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes con cualquier compuesto incluido consigo mismo. Esto hace que se disponga en el espacio como una forma de tetraedro. Y esto también ayuda a que se forme gracias a las cadenas de carbono y pueda tener cadenas lineales, ramificadas o circulares. Imaginaros que esto en la bioquímica de y en la vida es sumamente importante. Versatilidad en tan pocas estructuras y la facilidad de unirse con cualquier cosa, incluido consigo mismo, hace que el carbono sea uno de los átomos más importantes que componen los organismos vivos. Bien, dicho esto, también cabe decir que el enlace de tipo carbono puede tener 2 o 3 enlaces siendo dobles o triples, aunque en estos no hay rotación, como en el enlace simple que sí que pueden rotar. Sí que es cierto que estos enlaces dobles y triples también le dan cierta versatilidad, resistencia y fortaleza a las uniones y por tanto forman también otra versatilidad más para generar nuevas moléculas y otro tipo de estructuras. Bien, dicho esto, los grupos que se pueden unir a grupos funcionales suelen ser normalmente los que se unen principalmente al carbono son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que ya los hemos comentado anteriormente, pero también lo pueden hacer el azufre y el grupo del fosfato. Bien, dicho esto, también quiero deciros que las propiedades vienen determinadas en principio de estos grupos por las cadenas carbonadas o por los grupos funcionales que vayan a ir formándose. Es decir, lo más normal es que si la molécula de carbono se une a un grupo OH o hidroxilo, pues tendrá una serie de características. Si se une a uno carbonilo, pues formará un aldehído. Si se une a un carbonilo pero que es una acetona, pues tendrá otra serie de particularidades.
o metilo, o enilo, fenilo, éster, éter, amino, amido, guanidino, imidazol, sulfidrilos, fosforilos, etc. Esto depende todo muchísimo de la química. Así que si os la sabéis, perfecto. Si no os la sabéis, dejádmelo por abajo escrito por ahí y voy a buscar mis apuntes de química y os doy una clase de química orgánica. Os doy clases, perdón, de química orgánica desde el principio para que entendáis todo esto. Bien. Dicho esto, hay que decir también, por supuesto, que los componentes primordialmente de los organismos vivos tienen una disposición que es muy importante que se mantenga, porque la estructura del carbono que se puede unir a otros 4 carbonos incluso, es lo que hace que se pueda considerar como el carbono, como digo, al átomo fundamental de la vida. Pero curiosamente, como también se puede unir con cualquier otra cosa que no sea él, cuando esto ocurre, cuando el carbono se une a 4 sustancias, o mejor dicho, a 4 átomos que no son nada de carbono y cada uno es distinto entre sí, esto se denomina como un carbono asimétrico. Además, los compuestos de carbono existen de modo tridimensional porque, como ya he dicho, tiene una forma de tetraedro. Pero, además, los compuestos de carbono tienen la particularidad de que solo una es la molécula biológicamente activa. Es decir, el carbono tiene una especificidad de configuración molecular con interacciones para poder generar precisamente esas interacciones o no hacerlo. De ahí también la importancia de que puedan tener un enlace covalente no solo con distintas sustancias, sino que puedan rotar esos enlaces o no, dependiendo de si son dobles y triples, para poder producir, como digo, esa particularidad de ser biológicamente activos. Y por tanto, gracias a ese modo tridimensional y a esas estructuras y a esas versatilidades, por lo que se les considera como el átomo principal que compone a los organismos vivos. Que sea biológicamente activo es fundamental, igual que el agua os he dicho que es fundamental dentro de los organismos vivos para todas las interacciones y para todas las producciones, evidentemente, de los distintos disolventes, y evidentemente tener un disolvente tan bueno que pueda romper todas las moléculas, pues imaginaos lo importante que es para la vida. Destacamos sobre todo en el átomo del carbono y especialmente los hidratos de carbono, valga la redundancia, que forman los isómeros compuestos con el mismo número de átomos de los mismos elementos, pero de diferente estructura y propiedad, es decir, tienen la capacidad de tener una propiedad óptica o enantiómera, es decir, que pueden formar imágenes especulares y por tanto se forman moléculas que son como espejos, la una es igual que la otra, como si tú te miraras en un espejo, es exactamente lo mismo. Tienen también la particularidad de una estructura y propiedad estructural porque son distintas posiciones del grupo funcional, ¿vale? Tú puedes tener un grupo de hidroxilo en el carbono 1, en el carbono 2, en el 3, en el 4, en el que sea. Y eso hace que también se generen moléculas diferentes con un pequeño cambio de nada. Asimismo, también existe la estructura geométrica, que son átomos alrededor del enlace de carbono en forma cis o en forma trans. Esto también da una versatilidad a las moléculas muy importante y, como os podéis imaginar, todos estos pequeños cambios, pequeños, chiquititos, que parece que no son importantes, en el fondo lo son, porque esos pequeños cambios son precisamente como con una única estructura se puede tener mucha variedad. Y eso es algo que va a hacer la vida y a mí me parece absolutamente maravilloso. Con tan poquito hacemos mucho. Eso existe en toda la evolución, como ya iremos viendo y aprendiendo en este canal. Con estructuras nada complicadas se puede llegar a muchos tipos y a una diversidad enorme de vidas y de formas. Las biomoléculas se ordenan por jerarquía según su complejidad. Podemos encontrar a los aminoácidos, que pueden generar hormonas, proteínas, neurotransmisores, alcaloides tóxicos, etc. También encontramos a las adeninas, que son ácidos nucleicos, el ATP, las coenzimas, algunos neurotransmisores también, y el ácido palmítico, por ejemplo, que es muy importante en la membrana lipídica, o la glucosa,
que es de la que venimos a hablar sobre todo ahora, que está compuesta por celulosa, fructosa, manosa, sacarosa, lactosa, etc. Y, como hemos dicho, vamos siempre de lo más sencillo a lo más complejo, incluso en el mundo de las moléculas. Primero se empiezan con los átomos, un oxígeno, un hidrógeno, un tal, un cual. Y resulta que eso se formó como el agua. Y una vez se formó el agua, se empezaron a formar más moléculas también a su vez. Evidentemente, generar distintas moléculas hace que distintos organismos sean capaces de producirse. De ahí venía lo de la evolución que os comentaba en los vídeos de los principios de la microbiología y que son tan importantes. Las biomoléculas con organización jerárquica, como son biomoléculas que provienen de moléculas más sencillas y que son las unidades para construir esas estructuras ya más complejas, van a producir, y destacamos principalmente, a los metabolitos y unidades estructurales, como es el caso de los monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, piruvato, ácido cítrico, etc., que son como nosotros los podemos asimilar. Pero realmente estos son los que van a provenir de esas moléculas mucho más grandes, que son a veces polisacáridos, grasas, triglicéridos, etc. ¿Vale? Ya iremos hablando de cada uno de ellos, no os preocupéis. También hay metabolitos primarios y secundarios en el metaboloma porque hay macromoléculas que son los polisacáridos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y demás, que posteriormente van a también a formar agregados supramoleculares como son los distintos orgánulos que ya hemos comentado de la célula en muchos casos, cromosomas, ribosomas, esplicisomas, las membranas, etc. Para ello iros a ver los vídeos de los principios de la histología, donde hablábamos un poquito de la célula eucariota y que estas particularidades tan importantes que hay que tener en cuenta siempre. Bien, dicho eso, también hay orgánulos evidentemente dentro de las células que serían el siguiente escalafón y que son muy importantes, mitocondrias, cloroplastos y demás, de los cuales también hemos comentado ya cositas. De los cloroplastos quiero recordar que no, pero no os preocupéis porque ya os contaré cuando vayamos a hablar de otro tipo de estructuras, como es el caso de la fotosíntesis y las plantas y demás. También hay que tener en cuenta que vamos a hablar de las siguientes estructuraciones, que son células, moléculas, tejidos, órganos y seres vivos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.